Bienvenidos a la librería diocesana y hoy tenemos el placer de contar con Luis Santamaría para hablarnos de un tema que no sé, algunos a lo mejor pueden pensar que está pasado de moda, pero que resulta que me da la impresión de que está de plena actualidad. El tema de las sectas. ¿Existen hoy sectas? Pues vamos a ver si llegamos a alguna conclusión, ¿verdad? Para hablarnos de ello, como digo, tenemos a Luis Santamaría, que es licenciado en Teología, máster en Ciencias de las Religiones, profesor de Religiones Secundaria y Bachillerato y docente en el máster en Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca. En 2005 fue uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y dirige la biblioteca del Centro de Documentación José María Bahamonde. Ha escrito varios libros sobre este fenómeno sectario y numerosos artículos de investigación. Las últimas obras que ha publicado son A las afueras de la cruz, lo tenemos aquí, Las sectas de origen cristiano en España, en el 2023, y más reciente es La nueva era en el siglo XXI, de que también contamos con ejemplares. Imparte formación en varios países europeos y americanos sobre este tema y asesora a familias afectadas, a cuerpos de seguridad y a medios de comunicación. Y para mantener esta presentación en estilo diálogo, en el dialogado más ameno, pues contamos con Marta Benito, secretaria del Obispado y directora del Espejo en Segovia, de la cadena COPE. Cuando queráis. Bueno, pues en primer lugar, como decía Leonor, daros las gracias por estar aquí esta tarde y dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a Luis, ¿no? Que cuando le propuse en un primer momento que viniera a Segovia, pues en esa primera llamada fue suficiente para que abriera su agenda en ese mismo momento y nos dijera sí. Con lo cual creo que ya sabemos ante qué tipo de personas estamos, ¿no? Te conozco desde hace más de 20 años y ya empezamos hablando de RIES. RIES es esa red iberoamericana de sectas. Marta, o sea, perdona, dicen por ahí atrás que hables un poquito más alto. Y lo voy a intentar. Me falta un micrófono. Y entonces, bueno, pues como os decía, desde hace más de 20 años le conozco. Él creó, bueno, fue uno de los artífices de esta red iberoamericana de sectas y desde entonces viene estudiándolas porque fue un hobby. Empezó como un hobby y al final, bueno, pues es una proyección de la que todos nos enriquecemos. Creo que qué mejor que empieces hablando y situando qué entendemos por una secta, Luis. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Gracias también a Leonor por esta presentación y por acogernos en su casa, ¿no? Bueno, la casa de todos. ¿Qué es una secta? Si buscamos en internet noticias recientes que contengan la palabra secta, nos encontraremos en primer lugar con noticias de política, porque es una palabra que utilizan sobre todo los dos grandes partidos, PP y PSOE, para tirársela unos a otros. Vosotros sois una secta. No sé si alguna vez habréis escuchado decir a alguien, yo pertenezco a una secta. No. Es una palabra que solo se conjuga en segunda persona. Vosotros, tú estás en una secta. Nunca es secta lo de uno, ¿no? Porque tiene un sentido negativo. La palabra secta viene del latín, del verbo secare, que significa cortar, como sección, sector, como la secante, ¿no? En geometría. Y claro, remite a ese grupo que se escinde, que se rompe de un grupo más grande, sobre todo en temas religiosos. Siempre fue usada tradicionalmente como insulto, ¿no? Como insulto. O sea, los judíos llamaban secta a los seguidores de un tal Jesús de Nazaret, al que consideraban el Cristo, el Mesías. En el siglo XVI, los cristianos de Occidente unidos al Papa, los católicos llamaban secta a los seguidores del infame Lutero, con ese discurso intolerante, ¿no? Pero en el siglo XIX los sociólogos empezaron a utilizar la palabra secta con un sentido técnico. Iglesia y secta. La iglesia es un grupo grande, la secta es pequeño. La iglesia es un grupo que lleva mucho tiempo de historia, la secta es un grupo nuevo. En la iglesia hay distintos grados, podríamos decir, de pertenencia y de adhesión. Hay practicantes, no practicantes. En la secta son todos practicantes y súper comprometidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Sociológicamente ser una secta no es nada bueno ni malo. Es una cosa que se cura con el tiempo.
Una secta, cuando pase el tiempo, si sigue, pues será más grande, se asentará, tendrá buenas relaciones con la sociedad, y entonces lo que empezó como secta, cuando nos dicen, también los cristianos empezasteis siendo una secta, sociológicamente sí, y se convirtió en una iglesia. Y los luteranos, los seguidores de Lutero, ¿no? Pues ya está, son grandes iglesias históricas y demás. ¿Qué pasó? Que en el siglo XX empieza a pasar algo, los que peináis más canas, recordaréis aquellas primeras noticias en los años 70, sobre todo 80, de familias que habían perdido, entre comillas, a un familiar que se había ido a la India o al Tíbet, siguiendo un maestro espiritual, o yendo a meditar a un ashram, o en una comuna, o que habían seguido a unos melenudos hippies con la guitarra, Jesús te ama, y Jesús hace tiempo que abandonó los templos y está entre nosotros y vive el amor libre, etcétera, etcétera. ¿Y a quiénes les piden ayuda estos padres y madres de familias, esta gente preocupada? A los psicólogos. Como han cambiado de forma de pensar, y los psicólogos empiezan a utilizar la palabra secta ya con el sentido de un grupo que manipula, que transforma a las personas violentando su libertad. Y ese es el sentido peyorativo que tenemos hoy en día y que utilizan los políticos como arma arrojadiza, ¿no? Bien, con todo esto para la palabra, ¿qué es una secta? Yo no tengo mi propia definición, si la busquéis en mis libros no está, porque todavía no la tengo. Ojalá algún día, pero después de casi 27 años investigando las sectas, utilizo la definición de un buen amigo, también compañero de las Ries, Vicente Jara, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Fijaos, 3 elementos: depredador, mimetismo y señuelo. Lo compara con la Venus atrapamoscas. ¿Sabéis lo que es la Venus atrapamoscas? Es la planta carnívora más famosa. Sí, sonrosada, parece una flor, y entonces el insecto que va por ahí volando, y a estas horas ya son horas de merendar, ¿verdad? Dice, voy a aterrizar en esta flor tan bonita, a nutrirme bien, ¿no? A merendar. Y resulta que queda atrapada, porque no era tal flor. Entonces eso es lo que hacen las sectas. Es un grupo social depredador que va buscando a quién captar, y lo hace mediante el mimetismo, se hace pasar por iglesia, por grupo cristiano, por centro terapéutico, por asociación cultural, por academia de estudios, por un grupo para encontrar pareja, y el señuelo. El señuelo es eso interesante, atractivo, bueno, bonito, que nos ofrece curso de Biblia gratis, curso de cocina vegetariana, salir a la sierra los domingos a tomar aire y tal, meditación para acabar con el estrés, conversación gratis con nativos norteamericanos, un largo etcétera, desde lo más religioso hasta lo más de bienestar psicológico, pasando por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso sería una secta, grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Tan variadas como intereses del ser humano, podríamos decir, las sectas. Sí, porque, claro, habitualmente siempre hemos asociado las sectas al fenómeno religioso, pero hoy cada vez son más las sectas que no tienen nada que ver con lo religioso, que se quedan en una espiritualidad difusa, o ni siquiera eso, que simplemente nos ofrecen acabar con el estrés, o técnicas de crecimiento personal para llegar a tu máximo potencial. Recuerdo publicidad en los parabrisas de los coches, unos papelitos en los que pone: ¿sabías que solo utilizas el 5 o el 10% de tu cerebro? Eso serás tú. No, pero esa dice, ¡hala, pues es verdad! Pues... Y entonces te ofrecen un curso, eso lo hace Cienciología, ¿no? Lo de decirnos, además pone la cara de Einstein y con esa frase, oye, yo puedo llegar a ser como Einstein, ¿no? Y como Superman. A Tom Cruise, que es cienciólogo, y a dónde ha llegado, ¿no? Yo puedo ser así si desarrollo mi potencial interno. Bueno, pues eso, es esa variedad, ¿no? Por eso yo a mis alumnos de primero de bachillerato, cuando trabajo estos temas de las sectas, y entonces cuando dicen que, esto que nos has puesto este documental, esta chica es que era tonta. Digo, no era tonta, como no es tonto el insecto que acaba en esa flor, pero ha sido engañado, porque no es una flor, es una planta carnívora. Pues ese es el problema de las sectas, que hay un escaparate
¿verdad? Un escaparate maravilloso, y la trastienda es otra. ¿Podríamos hacer un retrato robot desde la psicología de los líderes de estas sectas? Luis, ¿hay un perfil que tengáis estudiado? Bueno, los líderes de las sectas hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero en el fondo la pregunta que queda siempre es, bueno, esta persona que sea una secta pequeña de una docena de personas o sea una secta con millones de miembros, ¿no? ¿Es un farsante? ¿Es un estafador consciente de lo que está haciendo? ¿O es un iluminado que se lo cree? Si repasamos los casos de suicidios colectivos y otras masacres, acordaos desde el Jim Jones, aquel del Templo del Pueblo en Guyana, en noviembre del año 78, más de 900 cadáveres de personas que se habían bebido zumo de naranja con cianuro. Bueno, pues desde entonces para acá, cuando ha habido episodios de esas masacres o suicidios colectivos, a veces eran suicidios, a veces no, los suicidios siempre inducidos, por supuesto, casi siempre estaba ahí el cadáver del líder. Es decir, no se marchó a las Islas Caimán con el dinero que les había sacado a los adeptos. Entonces era alguien que se lo creía, o al menos, bueno, pues se ha muerto con las botas puestas. Normalmente son personas que tienen rasgos de la personalidad narcisistas. Pensemos cuántas personas que conocemos en puestos de autoridad, también en la Iglesia, son narcisistas. Son esas personas que no toleran a alguien brillante a su lado, que tienen que someter, machacar al otro. Rasgos paranoides de la personalidad, y hasta rasgos de psicópata, lo que se llama ahora personalidad antisocial. Ya sabéis, personas que tienen muy poca empatía, que le da igual lo que sienta el otro, aunque sufra, ¿no? Entonces, son personas que realmente están convencidas de algo, de ser un dios, de tener poderes, de ser el elegido por los extraterrestres, de ser la reencarnación de no sé qué. Y claro, lo que les atrae especialmente es el hecho de someter a otras personas, de tener gente que se lo crea eso y a su vez retroalimente ese ego que al final lo que necesita es dominar a otras personas. Es un fenómeno de sometimiento y de dominio. No tanto de dinero, como a veces, no, es que las sectas van buscando el dinero. Pues sí, van buscando el dinero, pero ese no es su fin, sobre todo. O los líderes sectarios van buscando abusar sexualmente de sus adeptos o adeptas. Bueno, eso también está, porque es parte del control de las personas, ¿no? El control de su sexualidad. Pero lo principal es ese fenómeno de poder. Eso es lo que los atrapa en su propio delirio. Nos has hablado de ese ejemplo de tus chavales de primero de bachillerato, a los cuales dices que cualquiera pudiéramos estar dentro de una secta, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué busca el ser humano para caer en estas redes? Pues el ser humano busca relacionarse con otros, necesita identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, no? Necesita pertenencia y necesita una vocación también. ¿Yo para qué estoy aquí, no? Yo creo que en torno a la identidad, la pertenencia y la vocación, nosotros los creyentes entendemos vocación en un sentido religioso, pero personas sin fe pues lo pueden entender, es decir, bueno, ¿cuál es mi finalidad aquí? ¿Yo para qué estoy, no? ¿Para quién soy, no? Era el lema del Congreso Nacional de Vocaciones, ¿no? ¿Para quién soy? Ya no es solo el para qué. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos objetos. Y como somos sujetos, aquí se podrían hacer muchas reflexiones antropológicas, pero el ser humano es un ser incompleto, un ser que está abierto, es un ser herido, y siempre dicen los psicólogos, las sectas se aprovechan de las vulnerabilidades humanas. ¿Y quién no tiene vulnerabilidades? ¿Quién no tiene vulnerabilidades? Entonces, todos tenemos necesidad buscamos algo. Y claro, cuando se dice, entonces, ¿quién cae más en las sectas? ¿Personas con poca formación? Sí, claro. ¿Personas con poca madurez? Sí. ¿Personas con dificultades o problemas en las relaciones personales, en la familia, déficit de no sé qué? Sí. Pero los que no, también. Simplemente una persona que tenga la mayor madurez, la mayor formación, el mayor todo del mundo, que esté tan feliz de la vida y que tenga la necesidad o el anhelo de un mundo más justo.
La persona que sea tan generosa que es capaz de... En la iglesia cuánta gente hay, ¿verdad? Que es capaz de dar horas y horas y horas gratuitamente a la parroquia, a la cofradía, a la congregación de tal, a echar horas sin que nadie me lo reconozca, porque yo me siento realizado, porque sé que estoy poniendo mi granito de arena para hacer un mundo mejor. Eso lo aprovechan las sectas porque le dicen, aquí podrás hacerlo, aquí podrás hacerlo. Te dicen primero, ahora como estuve la semana pasada en Plasencia, por esa zona desarticularon hace año y poco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una secta que se llama, que seguro que existe todavía, Ahora estás en casa. Yo cuando vi eso se llamaba Ahora estás en casa. Es el nombre ideal para una secta, porque es lo que te hacen creer. Ahora estás en casa. Nosotros somos tu familia, nosotros te queremos. El lugar que te acoge. Sí, sí, sí. Una de las estrategias, ya nos lo acabas de decir, ¿no? Esa vulnerabilidad. ¿Qué otras estrategias, si existen y si se conocen los protocolos de cómo trabajan? Está estudiadísimo, está estudiadísimo. Las sectas y sus abogados, que trabajan mucho y trabajan muy bien, para el mal, las sectas y sus abogados y los lobbies, porque hay lobbies, porque las sectas a veces se agrupan para hacer plataformas, fundaciones, entidades, para decir que se está persiguiendo la libertad religiosa, que hay una nueva Inquisición, que se persigue las minorías. Dicen, es que siempre nos han acusado de lavar el cerebro, y no se puede lavar el cerebro de las personas. Se puede en unos contextos de campo de concentración y de reeducación, bueno, como ha pasado tantas veces en la historia. Claro, en las sectas habitualmente no hay violencia física, se trata de un fenómeno de violencia psicológica. Pero es que los psicólogos lo han estudiado muy bien, y en España tenemos algunos equipos de académicos que llevan, no años, llevan décadas estudiando esto, midiendo, porque los psicólogos al final tienen que medir las cosas de alguna manera, y en base a la investigación empírica sobre gente que ha estado en sectas, han logrado elaborar una escala. Una escala es algo que sirve para hacer un test y pasar un test para ver qué grado de manipulación has sufrido. Y lo han llamado la escala de evaluación de abuso psicológico en grupos. Lo llaman así, abuso psicológico en grupos, y otros lo llaman, otros psicólogos, persuasión coercitiva. Persuasión coercitiva. Entonces tienen muy bien desgranado cuáles son las técnicas que utilizan las sectas. Y serían seis grandes categorías, ¿vale? Porque son unos 20 y tantas o 30 y tantas técnicas concretas. Pero en concreto, técnicas de aislamiento, en primer lugar, aislar a la persona para manipularla mejor, para que no haya alguien al lado que le diga, cuidado que te están comiendo el tarro. Oye, ¿por qué estás así? Si tú fuiste a clases de filosofía, ¿por qué ahora vas a ceremonias secretas con un brazalete no sé qué, que recuerda mucho a no sé cuál, y levantas el brazo derecho en alto para... Eran clases de filosofía, Platón, Aristóteles, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahí? Entonces, bueno, técnicas de aislamiento, en primer lugar. En segundo lugar, las técnicas de manipulación y control de la información y del lenguaje. Cómo tienes que entender la información que te llega, qué debes leer y qué no. Claro, no tan directo, ¿no? ¿Cómo vas a perder el tiempo con...? Pero si los medios engañan, pero si esto no sé qué, tú tienes que leer solo esto, aprovecha para ver tales vídeos. Las mentiras, las medias verdades, el cambio del significado de las palabras. Bueno, eso también, fijaos que es otra segunda forma de aislamiento. Aislamiento, control y manipulación de la información y el lenguaje. En tercer lugar, control de la vida personal. Conocer cada vez más el interior de esa persona para ir manipulando, para ir controlando a qué dedicas el dinero, a qué dedicas el tiempo, si cumples o no con las normas que tenemos, para llegar a controlar la vida entera. En cuarto lugar, las técnicas de control, manipulación emocional, que son las principales. Son las principales. Porque las sectas, yo siempre lo digo, no acceden a nosotros por la vía racional, sino por la vía del corazón. Entonces, el corazón como sede de las emociones y como sede de la espiritualidad, del sentido de la vida. Entonces, lo primero, bombardeo de amor. Bombardeo de amor, es decir, eso lo llaman así los psicólogos, el love bombing. Bombardeo de amor, que es lo que ahora estás en casa, te queremos, te abrazamos.
oye, es que he venido aquí y según entró en la librería diocesana ya me han puesto un zumo, me han dado un abrazo, ¿cómo te llamas? Danos tu teléfono que te llamaremos para la siguiente tertulia. Y decirnos, son tus ojos más bonitos que la lunita de enero, ¿no? Ay, segoviana, cuánto te quiero. Eso es lo que hace la secta con nosotros. Nos gana por el corazón, nos atrapa y, claro, eso trae consigo, de forma encadenada, si me quieren tanto, ¿cómo no voy a hacer esto que me piden? ¿Cómo no voy a venir la semana que viene? Y además veo a mi alrededor gente que está entregada, entusiasta, pues eso me contagia a mí también. Vamos a cambiar el mundo, vamos a arrasar, vamos a... Pero después ya vienen las intimidaciones, el chantaje emocional, el rechazo si no haces, el hacerte el vacío, las amenazas, las presiones, la humillación, el castigo. Juegan mucho con el premio y castigo, ¿no? Para que al final tú te autocensures, te autorregules para someterte, para ser uno más, que no te miren mal. Luego también el confesar en público tus errores, o confesárselo a alguien que sí lo va a usar en contra o para manipularte. Todo esto, ¿no? Como os decía antes, la manipulación y el control de la afectividad y la sexualidad es todo ese paquete, ¿no? De lo emocional. En quinto lugar están las técnicas de adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo. Unas ideas o unas creencias que se imponen por encima de todo, y además que es blanco o negro. Lo de dentro es bueno, lo de fuera es malo. Tu vida antes era todo basura, tú eras un infeliz hasta que llegaste aquí, ¿no? Y todo lo que creías, sabías antes, todo lo que había antes, tus amigos, tu familia, lo que te han enseñado en la escuela, lo que te ha dicho tu religión, todo eso no vale para nada, porque aquí tenemos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y como os digo, y luego ahí hay unas cuestiones morales muy interesantes. Decía el reverendo Moon, ¿os acordáis aquel coreano que casaba a miles de parejas en Estados Unidos o en Corea? Pues una vez les decía a sus seguidores, les decía, los billetes verdes son de Satanás. Podríamos estar de acuerdo, se refiere a los dólares, ¿no? El dinero es malo, todos sabemos lo que puede hacer en la vida de las personas el dinero, ¿no? Los billetes verdes son de Satanás, traédmelos a mí para que yo los purifique. Pues el dinero fuera, claro, nos hace gracia, pero el dinero fuera de la secta es malo, pero dentro es bueno. Mentir, ¿cómo vas a mentir a un hermano? Además hay un mandamiento del decálogo que dice, no dirás falso testimonio ni mentirás. No se puede mentir dentro, pero fuera, si es para que alguien conozca la verdad, le ocultamos, no le decimos qué. Y sexto bloque de técnicas de manipulación o persuasión coercitiva, la imposición de una autoridad única y extraordinaria. Nuestro amado líder, que dicen los coreanos, ¿no? Del norte. El líder lo sabe todo, lo puede todo, es el que más me quiere, es como mi padre o mi madre, es... Entonces, y como quien bien te quiere te hará llorar, eso ahí sí que se aplica. Entonces, claro, cuando te encuentras, como me he encontrado yo, con padres que acceden gustosos a que su hija de 15 años vaya a la cama del gurú, claro, es que a lo mejor no le rechina adentro, a ver, pero por algo será. Y es que si lo dudamos es porque no estamos evolucionados espiritualmente, es porque lo estamos juzgando en nuestro interior, es que no confiamos en él. O sea, encima los culpables somos nosotros por sospechar de él que se va a acostar con nuestra hija, ¿no? Pues esas serían así en conjunto las 6 grandes categorías de estrategias de persuasión coercitiva o abuso psicológico en grupo. Pues nos ha situado ya un poco en lo que son las sectas, nos ha situado en el perfil de estos depredadores, como les has llamado, así como quién podemos caer en cualquiera de estas sectas, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos centráramos un poco en ese último libro, A las afueras de la cruz, ¿no? Estas sectas que se hacen pasar por un falso cristianismo, ¿cómo detectarlas? ¿Cómo saber que estamos siendo captados por este tipo de sectas? Y no sé si nos puedes dar el nombre de alguna de ellas, sin meterte más en polémica ni en más juicios. Sin problema, saludo a las sectas y a los abogados. Bien, mirad, yo en el año 2014
hubo una reunión en la conferencia episcopal de los delegados de ecumenismo de todas las diócesis de España que abordó el tema de las sectas. Y entonces para prepararla me dijeron, estuvimos organizando a ver qué temas había que tratar, y bueno, yo me encargué de presentar un poco la actualidad de las sectas en España, porque la última vez que se había tratado el tema de las sectas a nivel conferencia episcopal fue en 1989, que era una época en la que el tema estaba muy de moda, con el Congreso de los Diputados, la diputada Pilar Sala Rullana, reportajes en medios de comunicación importantes que luego han pasado a defender las sectas, a veces para ir contra la Iglesia, pero bueno. Y entonces, en aquel momento fue don Julián García Hernando, que estaba encargado de estos temas en la conferencia episcopal, y bueno, pues en el año 2014 yo me pasé varios meses, casi un año, haciendo un listado de sectas. Y contabilicé 354 sectas en España. 354 que yo hubiera localizado, claro. ¿No? Cuando la policía y la Guardia Civil se ponen a trabajar, encuentran muchísimas más. Entonces yo siempre dije, ¿cuántas sectas hay en España? Más de 354, muchas más. Bien. De esas 354, 43 eran sectas de origen cristiano. Yo las llamo de origen cristiano, no cristianas, ¿eh? Porque siempre les falta algo importante para que las consideremos cristianas, aunque solo sea por la doctrina, por los principios básicos de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y el bautismo, ¿no? Que es lo mínimo para considerarse cristiano. 43 de 354. Vale, pues después, desde la revista Pastoral Ecuménica, del Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad, en Madrid, me pidieron una serie de artículos en las que fuera desgranado. Por cierto, esa lista es reservada, no es que sea secreta, pero es que si esto lo hago público me empiezan a denunciar. Es que nos tienes en una lista de sectas, entonces una lista para orientarme yo y presentar la realidad, ¿no? Y bueno, pues esas 43 me dijeron, oye, si las vas analizando y cuentas en qué creen, su historia y tal, para poder ayudar sobre todo a la gente que está metida en el ecumenismo a distinguir lo que son iglesias cristianas y comunidades eclesiales y lo que no. Y a quienes conviene invitar, por ejemplo, en enero a la semana de oración por la unidad de los cristianos, gente que venga a rezar juntos porque queremos llegar a la unidad que quiere Cristo para nosotros, o quienes vienen aquí a pescar, a hacerse propaganda, es decir, nos quedamos con el obispo, con el pastor evangélico tal y con el archimandrita ortodoxo. Pues me puse a analizar a lo largo de 5 años, analizando una por una, y de un nombre sacar una ficha. Y al acabar los artículos, claro, es una revista que la lee, la gente que la lee, sus suscriptores, aquí un trabajo que me ha llevado años, ¿se podría sacar un libro? Pues se sacó un libro. Y yo dije, bueno, en 2 meses de verano, como lo he hecho a lo largo de 5 años, pues hay datos que no están al día, el número de miembros de los testigos de Jehová, ya te he dicho un nombre, el número de miembros que dicen que crece cada año, dicen que crece cada año, bueno, bien, pues esas cosas, bueno, pues me puse en julio, vacaciones escolares, terminé en enero del año siguiente, y porque tuve una baja médica de 1 mes. ¿Por qué? Porque aquellas 43 sectas se convirtieron en 99, en este libro aparecen 99 sectas. No es porque hubieran aparecido todas después en ese ínterim, alguna sí apareció, es porque cuanto más investigas y más tiras del hilo y más dedicas en internet a ver a unos y a otros, pues descubres más sectas. Ahora mismo si hubiera que hacer una segunda edición, 1 año y medio después, 2 años más te damos. Habrá unas 20 sectas más ahora mismo, 20 sectas más, ¿vale? Desde la más pequeña, que puede ser la Pía Unión de San Pablo Apóstol. ¿Os suena la Pía Unión de San Pablo Apóstol? Es la del primer falso obispo que apareció por Belorado, con nuestras hermanas ex clarisas de Belorado, provincia de Burgos. Desde la Pía Unión, que será este señor, su mano derecha, el famoso cura coctelero, y alguna persona más que ande por ahí, pero pocos más, con los dedos de una mano, hasta los testigos de Jehová, que son 120.000. O la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que he visto hoy al entrar en Segovia, ¿verdad? En una glorieta. Es decir, los mormones, por ejemplo. El Palmar de Troya, ¿quién no conoce el Palmar de Troya? Con su propio papa, ¿no? Pedro III. Es decir, sectas de origen cristiano. Algunas derivan del catolicismo o imitan el catolicismo.
¿Puedo interrumpirte? Sí, por favor. ¿Los mormones es una secta? Los mormones es una secta, porque es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo, y que engaña. Es decir, cuando el Vaticano, por ejemplo, en el año 2001 o 2002, cuando el Vaticano sacó uno de esos documentos que son muy ecológicos, con firma del cardenal Joseph Ratzinger, es no. Entonces se gasta muy poco papel para imprimir eso. No. Vale. Entonces, claro, imaginaos, por esa pregunta que planteas, claro, la gente dice, ¿cómo que no es válido el bautismo de los mormones? Si bautizan, 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 2, con agua, y 3, con la intención de bautizar, de hacer a una persona cristiana, miembro de su iglesia. Entonces, si se cumplen las 3 características... Yo creí que había que distinguir aquí iglesia con comportamiento sectario. Lo tiene todo, los mormones, lo tiene todo. Cuando pasas unas cuantas horas hablando con un ex-obispo mormón y su esposa, ex-líder de las mujeres de la comunidad, ¿no? Entonces, primero es que están engañando, porque, como digo, el Vaticano tiene que explicar por qué dice que no. Si un chico al que ha bautizado su pastor evangélico en la bañera de casa, ese bautismo lo reconoce la iglesia, si se cumplen estas 3 características, ¿por qué no el de los mormones, hecho un domingo en su capilla? Hubo que publicar dos artículos largos y densos en el Observatorio Romano, en el periódico del Vaticano, escritos por 2 españoles, por cierto, el primero por un teólogo, padre Ladaria, jesuita, ahora cardenal jubilado, y Navarrete, que era un canonista. Bien, pues para explicar por qué. ¿Por qué? Porque entre otras cosas los mormones creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 dioses, casados con varias diosas cada uno. Y los mormones que cumplan todos sus ritos, incluidos y necesarios y fundamentales, los que hacen en secreto en sus templos, no en las capillas que tenemos por las ciudades, en sus templos a los que solo se puede entrar con ciertas condiciones, solo ellos podrán llegar a ser dioses y los varones estar casados, cada varón con varias diosas féminas. Es decir, desde 1890 no practican la poligamia terrestre, pero sí la escatológica. Están engañando con esto, tienen una serie de prácticas también que entran en lo que hemos denominado persuasión coercitiva, etc. Entonces, claro, estamos hablando de asemejarse a lo cristiano, pero no serlo. Y estos son los que más... Claro, yo cada vez que veo que un obispo ha firmado algo con unos mormones, dice, bueno, pero también lo hace con los musulmanes que no hablan de Jesús, claro, pero entonces hay que ser claros y decir, bueno, hemos hecho esto con los mormones, Cáritas, lo que sea, que salen muchas cosas conjuntas, sabiendo que es otra religión, no tiene que nada que ver con los cristianos, pero ellos son la Iglesia de Jesucristo, porque además se han acortado el nombre. Ahora ya es la Iglesia de Jesucristo. Si busquéis por ahí, si ponéis en internet noticias, Iglesia de Jesucristo, son ellos. La Iglesia de Jesucristo. Fijaos qué forma de utilizar el lenguaje para decir que son la única Iglesia de Jesucristo, las demás nada, claro. Nos has ido dando algunas pistas ya de cómo captan, ¿no? Y ahora mismo te escuchábamos decir redes sociales. ¿Es el nuevo medio? ¿Son los nuevos métodos que utilizan las sectas? Se ahorra muchísimo, no hay que andar imprimiendo carteles. Y, bueno, aparte de eso, y aparte de que hay muchísima gente en las redes sociales, o sea, estadísticamente estamos casi todo el mundo en internet, o sea, jóvenes y ancianos y todo el mundo, ¿no? Fijaos, en primer lugar, existe una cosa que se llaman los algoritmos, que es que cuando ves una cosa, luego te empiezan a llegar cosas de lo mismo. En un rato tendremos todos en los teléfonos varios. Sí, sí, entonces claro, yo recuerdo una familia de Castilla y León, una familia que me decían, nos arrepentimos muchísimo del día que le compramos una tablet a nuestra madre. La madre requete mayor, le compran la tablet para que, oye, una cosa, y con cabeza e inteligencia y destreza para poder utilizarla, pero leer el periódico, leer noticias, ver vídeos, pues estas cosas, ¿no? Está jubilada, pues que disfrute y aproveche y tenga más opciones que lo que dan los libros de casa y la televisión, va. Y se arrepienten, dicen, porque empezó a ver vídeos, en tema de
vídeos católicos, ¿no? Y en torno a profecías, apariciones y no sé qué, y está perdidísima. Sin estar en ninguna secta concretamente, se ha aislado del resto de su familia, ya se cree alguien especial, casi como un autoadoctrinamiento de estos que hacen los yihadistas, ¿no? Los lobos solitarios que llaman y todo eso. Bueno. Bien, pues las redes sociales, además de esto del algoritmo, de que puedas entrar en una burbuja cognitiva, de que siempre veas lo mismo, escuches lo mismo y acabes creyéndote que la Tierra es plana, o que nos gobiernan los reptilianos, o que a finales de marzo va a pasar algo gordo de esto que va diciendo la Virgen por ahí cuando se aburre, ¿no? Que la Virgen va diciendo que ya llegan ya el final de los tiempos, que va a llegar este año, ¿no? Entonces, aparte de esto, hay una cosa que es que mucha gente vuelca alegremente su vida en Internet. Selfie en el acueducto. Hoy he estado en Segovia, qué ciudad más bonita. Pero si he estado en Santiago antes de ayer, y el otro día estuve en Plasencia. Luis tiene que estar cansado, vamos a ofrecerle no sé qué. Pero bueno, la gente cuenta cuando se ha muerto su familiar, si le han echado del trabajo, o estoy feliz porque he aprobado tal, o ahora me he comprometido y mi novia se llama no sé qué. Entonces, claro, si las sectas van buscando nuestro punto flaco, nuestra vulnerabilidad o tal, ¿no? O mira, este colabora mucho con ONGs, vamos a... Entonces, como que estamos ya ayudando a los que captan en las sectas para decir, vamos a ir a por este o a por esta. No sé si os suena el nombre de Patricia Aguilar. Patricia Aguilar era es una chica de Elche, que cuando tenía 16 años se le murió un tío suyo, muy joven, estaban muy unidos, era como si fuera su hermano mayor, tenía más confianza con este tío suyo materno que con sus padres y todo. Pues murió con 30 y tantos años, y ella con sus 16, la elaboración del duelo, difícil, la situación en casa no ayudaba porque estaban más hundidos que ella. Y entonces una noche tiene una especie de visión, presentimiento, sueño, ve a alguien. Y claro, ¿qué hizo? Fue a un foro en Facebook, un foro de temas espirituales y esotéricos y paranormales, y contó, me ha pasado esto, ¿alguien me puede ayudar? Y entonces alguien le contestó, el maestro G, le contestó, yo soy experto en estos temas espirituales, vamos a hablar por privado y te explico y te oriento. Bueno, tenía 16 años Patricia, a lo largo de 2 años, este joven maestro G, que estaba en Lima, a 10.000 kilómetros de Elche, la fue seduciendo, adoctrinando, manipulando, convenciéndola, entre comillas, porque lo de convencer no se puede usar aquí, es decir, engañándola, que iba a venir el fin del mundo, un cataclismo global, que él era el Redentor, el nuevo Cristo gnóstico tal, y que ella era una de las elegidas, una de las 7 u 8 esposas que deberían unirse a él para procrear los nuevos príncipes o reyes del nuevo mundo. A los pocos días de cumplir 18 años, después de 2 años así, cogió un avión y se plantó en Lima, y 1 año y medio después pudo rescatarla su padre en los huesos, con una bebé en brazos, la hija que había tenido con el líder de la secta, ¿no? Bueno, se ha hecho un documento, salió muchísimo en las noticias, en los programas de Ana Rosa y Espejo Público y todo esto estuvieron entrevistándola, y ella decía que no estaba en ninguna secta, yo estoy aquí, he venido a una ONG a colaborar y tal, y mis padres eso sí que son una secta. Bueno, han sacado un documental muy interesante de 3 capítulos, yo lo recomiendo, en Disney Plus, se llama 548 días captada por una secta. Lo trabajo yo con los alumnos. Patricia era tonta y por eso la captaron, ¿no? Una chavala inteligente, una chavala con dotes artísticas, con un montón de cosas, con un mundo interior rico. Pero roto. Pero claro, en ese momento, es decir, ¿a quién no nos pillan a lo mejor en un momento, en una crisis, ¿no? Pues eso fue todo a través de internet, a través de redes sociales. Pandemia. Los 3 meses que estuvimos de confinamiento en nuestras casas. Yo conozco a gente que abandonó las sectas, esa gente que estaba ahí
en un tris, aprovechó para 3 meses sin reunirse, pero lo que he conocido y lo que he hablado con gente que investiga todo esto y gente que ayuda a víctimas, fue un momento ideal para captar a mucha más gente. Sectas que no encendían el ordenador para nada, empezaron a montar videoconferencias, ayuda gratis telefónica, no sé qué, en un momento de desesperanza, de miedo, de incertidumbre, de vulnerabilidad compartida. Fue un momento ideal para captar, para implementar, como se dice ahora, modos de llegar más a la gente. Y muchas sectas se mueven así de modo virtual, sin necesidad de que haya una reunión. Lo que os he dicho yo de manipulación, de todo esto, se puede dar a través de WhatsApp, a través de... Tienes que ver estos vídeos, vamos a controlar si estás o no estás en las reuniones virtuales, y es bestial. Danos alguna pista, por si tenemos a alguien cercano que pueda estar siendo atrapado en estas redes, ¿no? Yo creo que es importante, ya que te tenemos aquí, y nos cuentas esas pequeñas pistas, bueno, que siempre está bien poder ayudar al del lado, ¿no? Lo primero, lo previo es estar muy atentos, claro, si hay comunicación, si hay atención, pues es más fácil detectar antes una posible captación sectaria, claro, porque es un proceso muy sutil, ¿no? Es de un día para otro, ¿no? Aunque haya cosas a veces que luego que uno se entere de un día para otro porque se ha rapado el pelo, porque se viste así, o porque ha empezado a hablar no sé qué, pero hay que estar atentos, hay que inmunizar en la medida de lo posible, esto es lo previo, ¿no? Es decir, nada nos inmuniza, pero sí hay cosas que nos protegen. Nos protege el conocernos a nosotros mismos y no engañarnos, saber cuáles son nuestros puntos débiles, flacos, que en la familia haya comunicación, haya respeto, haya amor. Es decir, cuanto más fortalecido esté todo, nuestra espiritualidad también, pero nada inmuniza, ¿vale? Nada, nada. Es decir, todos podemos ser captados si nos pillan en el momento oportuno, ¿eh? Y a través un alumno me decía, es que esta Patricia, y yo decía, ¿y a ti no te engañarían con nada? A mí no. ¿Y el fútbol? Y el fútbol, si a ti te gusta, imagínate que estás en un equipo en el que el entrenador, a los que sois los mejores, os ofrece pasar a un grupo de élite, que vais a aprender no sé qué. A ti te podrían captar por ahí. Es decir, hay que ver los gustos, necesidades, anhelos de cada uno, ¿no? El estudio personal. Sí, sí, sí. Entonces, conocerse a uno mismo, saber cuáles son mis puntos flacos, mis intereses y, bueno, lo familiar, lo relacional, lo social, la amistad, todo esto, tener cuidado, y la espiritualidad, tener algo que llene mi vida, porque si no voy a tener siempre ese hueco ahí. Pero bueno, ¿qué hay que hacer cuando vemos que alguien de casa, un familiar, o un amigo, alguien cercano, parece que está siendo captado, ¿no? Vemos que habla distinto, que piensa distinto, que cada vez pasa menos tiempo, o que si está este tiempo está como con la cabeza en otro sitio. Bien, ¿qué hay que hacer? Pues seguir cuidando o incrementar todavía más el contacto y la comunicación, porque pensad que la secta lo que está haciendo es atrayéndolo. La secta está tirando de él. Entonces, claro, la familia y los amigos estamos del otro lado, como las fiestas de los pueblos, el sogatira, ¿verdad? Pero claro, no se puede hacer muy a lo bestia, primero porque la cuerda se puede romper y él se va a caer para el lado de la secta. O sea, la secta puede mucho, porque en ese momento es toda una estrategia de un grupo que lleva tiempo haciéndolo y que son expertos en el arte de manipular, ¿no? Y han conseguido ya engancharlo de alguna manera, aunque sea en esa primera reunión, en esa primera convocatoria de te queremos, ahora estás en casa, eres uno de los nuestros, eres especial. Entonces, contacto y comunicación, cariño. No, si es que lo queremos, pero es que tiene que sentirlo. Porque en la secta le están malmetiendo con la familia, no te quieren, tal, se han aprovechado de ti. Yo conozco grupos que han sido capaces de inocular falsos recuerdos en la persona. A ti te pasa esto porque cuando eras niña tu padre abusó sexualmente de ti y tu madre miró para otro lado. Hay casos de estos, hay casos de estos. Entonces, el cariño, porque como la secta está haciéndole creer a la persona que lo único que vale la pena es estar con ellos, tal, pues es que los pocos momentos que está en casa, si va a comer el domingo, si se han juntado para unas vacaciones y lo que sea un ambiente agradable, que no sea tenso, que no sea... ¿Por qué estás con eso? Si son una secta, no puedes decirle que están en una secta. Porque además en la secta le habrán dicho, ya verás como tu familia te dice que somos una secta. Entonces que se está cumpliendo la profecía, ¿no? Es decir, hay que entrar un poquito en esa lógica, ¿no? Y entonces eso, pues... Y yo les digo a las familias que vienen a pedir ayuda, que en algunos casos
son ya cuando están desesperados, no saben qué hacer. He estado esta semana pasada con un matrimonio que llevan 10 años sin ver a su hija. 10 años. Saben dónde viven, qué tienda trabaja, pero si se acercan por allí y los ve, porque ellos a veces pasan así de lejos, a ver si por el escaparate la ven, si pasan por allí y los ve, llama a la policía para denunciar a sus padres que le están acosando. Es adulta, ya podrá hacer lo que quiera, ¿no? Y esos señores están coartando su libertad, ¿no? Pues, como os digo, yo les digo a las familias que no pueden pretender sacar a una persona de una secta. Es muy difícil, por no decir imposible. Habría que secuestrarla. Claro, y si estamos pretendiendo sacarla de un sitio donde no es libre, no podemos hacerlo contra su libertad. Este es el problema, ¿no? Lo que antes llamaban la desprogramación mental, eran secuestros literales, con la excusa de un cumpleaños, de una fiesta de no sé qué. Contrataban a gente que secuestraba a ese hijo o esa hija, se lo llevaban a una casa rural un fin de semana con un psicólogo. Si hacía falta, la ataban a la silla para que escuchara al psicólogo, a un ex miembro de esa secta, para decirle, mira, es que cuando te están diciendo esto es mentira, porque yo ahora que estoy fuera ya sé. Es terrible esto y muchas veces contraproducente, ¿no? Aparte de que es ilegal e inmoral. Entonces, yo les digo a las familias que lo que hay que hacer es ayudar a la persona a que cuando sea el momento apropiado decida en libertad, porque creemos que querrá salir. Pero para salir tendrá que tener las condiciones apropiadas. Entonces es como un asedio, es como dar vueltas a Jericó. No podemos tirar las murallas va a tener que dejarlas derrumbar esa persona. Cuando empiece a haber incoherencias, cuando pase ese enamoramiento, porque es un enamoramiento, cuando pase lo principal de esa adicción, porque es una adicción, no a una sustancia, sino a un grupo, a una dinámica, a unas personas, a unas ideas y creencias. Entonces, acompañar, sembrar dudas de forma muy indirecta, hacer preguntas que ese familiar adepto no sabrá contestar y se quedará con esa duda dentro, o contestará con el cliché que le han dado en el grupo, pero que a lo mejor no le satisface porque ve que a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos no les satisface la respuesta. Es una labor lenta, ardua y paciente. Entonces, comunicación, contacto, cariño, todo empieza por C, ¿verdad? Es eso sobre todo. Sí, porque es acompañar para que pueda haber esa libertad. Yo lo comparo con una imagen que es... En nuestro mundo es como hoy Segovia, Zamora también, ¿vale? Con frío, lluvia, bien, entonces en nuestro mundo, que está la intemperie en tantas cosas y sufrimos tantos temporales de tanto, hay mucha gente que, perdonad por la burrada que voy a decir, necesita meterse en una secta para refugiarse de la que está cayendo. ¿Vale? Entonces, se mete en un edificio que está calentito, y yo aquí estoy a gusto porque fuera está lloviendo a chuzos, está granizando ya, entonces yo estoy aquí a gustito. Pero cuando pasa el tiempo, me doy cuenta de que ese calor crece y empieza a oler a humo, y empieza a haber un resplandor. Claro, el edificio está calentito porque se está quemando. Entonces a lo mejor llega el momento que soy lo suficientemente lúcido para decir, yo estoy a gusto, pero si sigo aquí me voy a quemar. Pero estoy en un cuarto piso y solo tengo una ventana. Las puertas están trancadas. ¿Puedo salir? Se puede salir, claro que sí. ¿Se puede salir de la secta? Se puede salir de la secta. Es difícil, pero es posible. Es difícil ¿por qué? Porque abro la ventana y estoy en un cuarto piso. A lo mejor no era consciente de que estaba en un cuarto piso, no lo sé. Pero estoy en un cuarto piso. Si me quedo, me quemo. Si me tiro, me mato. Porque en la secta me han convencido de que fuera... No es que sea el granizo, no es que vaya a pasar frío, es que me voy a morir, me voy a condenar, Jehová me va a aniquilar, esto no me lo invento, por supuesto, voy a hundirme cuando venga, no sé, la inundación y se unan el Mediterráneo y el Atlántico, como ha dicho un señor el otro día en una entrevista del canal de Pedro Baños, el coronel Pedro Baños. Cuando venga el meteorito no voy a haberme ido en la nave espacial como el resto de mis hermanos de la secta. Es decir, si me tiro, me mato. ¿Cuál es la única posibilidad para una persona que está en la secta de tirarse?
que debajo estén con la lona o con el colchón. Eso es. Pero tiene que verlo, porque ahí le han convencido de que no, porque no solo se manipula y se adoctrina utilizando el miedo, sino que se retiene a través del miedo. El miedo sobrenatural y el miedo natural. El miedo sobrenatural es testigos de Jehová, digo porque todos tendremos algún vecino, conocido o incluso familiar testigo de Jehová. El día de Armagedón, los no testigos de Jehová van a ser aniquilados, ni infierno ni leches, aniquilados. Van a dejar de existir el día de Armagedón. No solo eso, porque eso a lo mejor puedo llegar al convencimiento, hombre, si leo la Biblia bien, no la manipulada por ellos, que cambian cosas del texto griego y hebreo, si yo leo la Biblia bien, puedo llegar a entender que Dios es un Dios de misericordia y de perdón, ¿no? Y que nos llama a una vida para siempre, pero es que luego, si me tiro, no solo ese miedo a que Dios me pueda aniquilar, sino que el resto de testigos de Jehová, que son mis únicos hermanos, porque yo he cortado con todo el mundo, o sea, son los únicos con los que tengo relaciones cercanas, estrechas, me van a negar hasta el saludo, en un ostracismo total, ¿no? Entonces, son las técnicas de retención que tienen las sectas. Por eso digo que acompañar, porque no podemos plantearnos sacar a una persona de la secta, tenemos que estar alrededor para que al final, por unas cosas, por otras, y se sale, ¿eh? Yo he tenido, así como os digo, de este matrimonio con una hija a la que hace 10 años que no ven, u 11 años, conozco otras historias con un final feliz, que llaman para decirte, gracias a lo que nos dijiste, pero si yo no os dije nada, yo os escuché un rato, porque a veces las víctimas de sectas y las familias afectadas, con sentarse con alguien que no les mire con los ojos grandes, como diciendo, menuda familia seréis para haber dejado que alguien tal, o cómo habréis criado a vuestro hijo, o por qué al abuelo cuando se jubiló no le llevasteis a jugar al mus o al tute, ¿no? O es que sois tontos. Es que es eso, ¿no? Entonces, desconocimiento. Claro, porque tenemos esos prejuicios, esos mitos. Entonces, con que una persona les escuche y les diga 4 cosas, como os he dicho yo ahora, pero muchas veces hace falta expertos, psicólogos, terapeutas que trabajen esto para adaptarlo más, porque lo que yo os digo son consejos genéricos, ¿no? Y bueno, el sentido común al final todos lo tenemos un poco, pero hace falta gente, hay gente en España que lleva años y años ayudando a familias ya desde un punto de vista profesional y desde la salud mental. Esto es un problema de salud mental, obviamente. Nos has dicho que se sale de las sectas, que desde esa libertad que nos da el Señor, ¿no? Y siendo hijos de Dios. Pero después de la secta, ¿qué hay para estas que salen? ¿Qué queda? Recuperarles, lo primero. Sí, después de la secta es como los restauradores que tenemos por aquí con los retablos y las tallas y todas estas cosas, ¿no? Hay que sacar debajo del Luis sectario al Luis de antes. Cuando hay Luis de antes. Si hablamos de un grupo grande como los Testigos de Jehová, ¿cuántos miles de ellos han nacido dentro de la secta? No puedes plantearles, vamos a volver a cómo eras tú antes de que te captaran, porque has nacido dentro de la secta. Eso sí que ya es para psicólogos de sobresaliente, ¿no? Y para un acompañamiento psicológico, espiritual, pastoral, bueno, grandísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente cuando sale de la secta se le ha caído todo. O sea, era su vida, eso era la verdad, eso era lo único importante. Han roto con su familia muchos para seguir eso. ¿Cómo vuelves ahora? Pidiendo perdón. Se sienten engañados. Hay personas que dicen es como más complicado que una violación, porque en una violación es terrible, es algo que deja marca, pero sabes a quién acudir. Pero en esto de las sectas, yo recuerdo alguien decía que era como una violación del alma, ¿no? ¿A quién voy? Porque es terrible. Entonces tiene una serie de consecuencias, de síntomas psicopatológicos que necesitan de acompañamiento psicológico y muchas veces hasta psiquiátrico, ¿no? Pero luego una serie de dificultades y problemas que van más allá del estrés postraumático, del que me han engañado, del perdonarme a mí. Por ejemplo, estando yo en la secta, yo fui captado, fui engañado, pero he estado no sé cuánto tiempo y yo he captado y he engañado a otros. Y yo por fin soy libre, gracias a Dios. Pero ahí hay gente que está por mi culpa. Hay que lidiar con esto también. Y sobre todo, volver a aprender a vivir.
a ser libre, porque durante este tiempo, como he dejado las decisiones de mi vida en manos de otros, pues a la hora de tomar decisiones importantes es súper difícil. Y luego eso, problemas de sueño, problemas de alimentación, gente que se mete en adicciones, gente que incluso acaba cayendo en otra secta, porque hay una serie, o sea, aparte de esto, pues lo que te hizo ser captado, ser más vulnerable, si eso no lo solucionas, pues sigues estando igual. Es como pasa con las drogas, ¿no? Es decir, ¿en qué consisten los últimos pasos de Proyecto Hombre o de cualquier proyecto terapéutico que tenga ganas de tener éxito? Pues el tema de la reinserción y de que la persona, dotarla de las herramientas para ser fuerte ante las siguientes tentaciones que vengan de una sustancia o de un comportamiento adictivo, ¿no? Es dificilísimo, y ahí también es un desgaste grande para las familias. Recuerdo que un obispo español, Ramón Busarrais, que estuvo en Zamora en los años 70, luego se marchó para Málaga, y después de Málaga sabéis que se fue para África, es España, pero es África, es Melilla donde está, ¿no? Es Melilla. Está retirado en Málaga. Ahora en Málaga, pero vamos, ha estado en Melilla, ¿no? Como obispo dimisionario, haciendo de capellán de sitios interesantes, como una residencia de ancianos, de monjas, y un hospital, y no sé si la prisión también. Bueno, pues don Ramón Busarrais, en el año 82, siendo obispo de Málaga, digo en el año 82 porque, fijaos, es 7 años antes que el Congreso de los Diputados, 4 años antes que el Consejo de Europa, es decir, antes de que las grandes instituciones afrontaran el tema de las sectas, en el año 82 el obispo de Málaga escribió una carta pastoral titulada «Nadie me sirve de guía», en la que contaba, serían sus cartas, yo qué sé, semanales o quincenales, diciendo: me han venido últimamente varias familias pidiendo ayuda por esto, o porque tenían a alguien en una secta o a alguien que había salido, ¿no? Entonces él, con ese corazón de pastor, de un obispo pegado a la realidad de su pueblo, reflexionaba sobre todo eso. Pero claro, yo me quedo sobre todo con ese título, «Nadie me sirve de guía», es decir, apenas hay recursos, no solo digo a nivel de la Iglesia, sino a nivel social, a nivel de las administraciones públicas, para ayudar a las víctimas de las sectas, para ayudar a alguien que sale. Entonces, si sales y tienes dinero, normalmente sales sin él, ¿no? Porque el dinero lo has dejado, igual que has dejado tu tiempo, has dejado todo dentro de la secta. Pues a lo mejor te puedes pagar psicólogos y tal para estar durante meses y años, para recuperarte lo más posible, porque recuperarse del todo de haber pasado por una secta, si el nivel de persuasión coercitiva, el tiempo que has pasado, y hay cosas que no se solucionan nunca, hay cosas que quedan ahí, hay heridas que no acaban de cerrarse. Bueno, pues hasta aquí este pequeño diálogo. Hemos hecho un recorrido desde el inicio hasta la salida de una secta, que era la intención que yo traía aquí. No te puedo dejar que te vayas sin preguntarte por Belorado. Yo creo que cualquiera de los que está aquí presente también tiene esa intención, ¿no? De preguntarte y que nos cuentes aquello que sepas y lo que conozcas. Bien. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coma de Iría, ¿verdad? El 12 de mayo del año pasado me escribió un cura diciéndome: oye Luis, te tengo una noticia para que escribas un capítulo nuevo para tu libro. Yo estaba escribiendo un libro, lo tengo ahí parado, súper interesante, sobre todos esos grupos y personajes que aseguran que el Papa Francisco no es Papa. Porque Benedicto nunca dejó de ser Papa, y porque, bueno, este señor, el señor Bergoglio, como dicen ellos, pues ni siquiera es cura válidamente ordenado, ¿vale? Hay unas teorías de la conspiración de lo más interesante. Es todo irracional y lleva a la gente al fanatismo, ¿vale? Hay gente en España que con esto del fin de los tiempos y con lo del Papa que no es Papa y es el falso profeta que anuncia la venida del anticristo, ahora estando en el hospital es que el anticristo está ya llamando a la puerta. Pero bueno, yo bromeo con esto, pero hay gente en España que tiene búnker en su casa con las latas de alimentos, los bidones de agua y todo eso para el fin de los tiempos, ¿vale? Y los días de oscuridad que van a venir y todo esto, ¿no? Y se reúnen en cenáculos marianos para rezar el rosario y tal. Entonces yo estaba escribiendo un libro y por culpa de las de Belorado pues lo he parado, porque la vida no da para tanto. Bien, y digo, ¿pero qué ha pasado? Y dice, no, mira que esto, y me mandó un documento, digo,
50 páginas. O estoy yo muy tonto, o aquí dice que unas monjas clarisas de verdad, normales, de las de toda la vida, de las de Santa Clara, de hace 800 años, que dicen que el Papa no es Papa, pero que el último fue Pío XII, entonces desde Pío XII ya no ha vuelto a haber papas, que esto ni los del Palmar de Troya, los del Palmar de Troya reconocían hasta Pablo VI, ¿eh? El resista, pues Pablo VI tenía un doble o estaba drogado, ¿no? Y bueno, cuando se murió ya sabéis que el cónclave fue inválido porque cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Clemente y le dijo, tú eres el próximo Papa, pues que van a votar los cardenales si Jesucristo ha nombrado a un Papa, pues ya está, ¿no? Le digo, entonces yo con esto de velorado me quedé. Y entonces, claro, yo escribí, yo en ese momento tuve la empatía de escribir al delegado de medios de comunicación del Arzobispado de Burgos diciéndoles, oye, esto que me ha llegado es verdad. Y dice, sí, estamos preparando una rueda de prensa porque imagínate el revuelo, vamos aquí a explicarles a los periodistas, el arzobispo va a explicar lo que pasa. Transparencia, el arzobispo hablando, que eso es una cosa muy buena, que hable, que no se calle. No, que menudo escándalo, que es que van a hablar de nosotros. Bueno, bien, y yo le dije, oye, pero es que yo veo que estas señoras dicen que ya no obedecen a Bergoglio y que obedecen al obispo Pablo de Rojas. Y el obispo Pablo de Rojas sale aquí. Dice, mira, oye, yo 10 años entre la lista, los artículos y el libro trabajando y sirve para algo, una secta que no iba a valer nunca para nada de 2 o 3 personas, pues y te dije, oye, te lo mando esto y se lo paséis a los periodistas para que sepan de qué va la cosa y no pierdan tiempo investigando, que ya lo he perdido yo. En una semana fueron 70 entrevistas, de televisión, radios, prensa. Seguimos al mismo nivel. Fue la locura, padre. No, ahora ya no tanto, pero... Entonces, claro, yo enseguida dije, ¿veis? Esto demuestra como ahora los medios de comunicación van con esta rapidez, pues entonces yo, como hablo mucho, meto mucho la pata. Entonces, esto demuestra lo que yo digo, cualquiera puede ser captado por una secta si le pillan en el momento oportuno. Aquí estaban estas pobres clarisas que aunque tienen clausura, las pobres tienen internet y por internet nos entra tanta basura que pues estarían defraudadas con este papa o serán tradicionales o yo qué sé, y entonces este hombre les ha comido la oreja con que el papa no es papa y aquí están esperando los pocos obispos fieles como él, vestidos con los capisallos que estaban ya retirados en los armarios y esperar a que la Virgen nombre un nuevo papa. Bien. Cualquiera puede ser captado por una secta. Hasta Sor Isabel de la Trinidad y sus hermanas. Claro, luego empiezan a decirte, no Luis, espérate. Así entre entrevista y entrevista me dicen, cuidado que aquí, a ver quién ha captado a quién. Si el Pablo de Rojas ha engañado a estas señoras, y enseguida nos dimos cuenta de que no. De que allí la que teje y maneja es la entonces abadesa, hoy ex-abadesa de las ex-monjas clarisas, están excomulgadas, Laura García de Viedma, Sor Isabel de la Trinidad, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, sin haber ido por allí, pero por todos los indicios que nos llegan, las informaciones, que si alguien tiene el papel de líder sectario es ella, y ella es la que ha ido trayendo y llevando a sus capellanes, entre comillas, que menos el argentino aquel que fue juez de boxeo, que ese era cura católico ordenado válidamente y tal, pero luego fue excomulgado por sus historias, pero el resto son gente de esta que se han hecho ordenar por otros, que al final todos vienen del vietnamita, aquel que ordenó a los del Palmar de Troya, de Tuc, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no sabemos lo que saldrá. A mí la gente dice, bueno, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Y las van a echar del monasterio? No sé qué. Yo no sé lo que va a pasar, porque cada día nos encontramos algo nuevo, ¿no? Y si no es el oro, es el chocolate, si no el criadero ilegal de perros, y si no tal. Es decir, ¿hasta qué punto es el tema económico, financiero e inmobiliario de quedarse con unos inmuebles y un patrimonio que no les pertenece? ¿Hasta qué punto esta señora se lo cree de verdad? ¿Qué tiene que ver ahí el que ella fuera una de las clarisas que abandonaron la comunidad de Lerma cuando las clarisas de Lerma se convirtieron en eso que hoy se llama Jesu Comunio, y habría ahí una rivalidad también entre, curiosamente, la superiora fundadora de Jesu Comunio y esta líder de las de Velorado, que eran compañeras de noviciado? No lo sabremos porque, claro, yo cuando afirmo algo aquí, que esto aquí no hay equivocaciones apenas, algún fallo habrá, y cuando estamos con cosas que no podemos probar hasta que no encontremos documentación, testimonios veraces de lo que pasa de verdad en Velorado, ¿no? Entonces, bueno, pues algún día lo sabremos, pero mientras tanto están dando un espectáculo lamentable para todos los católicos, especialmente para todas las clarisas normales de España y del mundo que asisten
pobrecitas. Yo he tenido ocasión de ir a tener alguna tertulia como esta, pero monográfica, con conventos de clarisas, para ayudarles a entender y ubicar esto un poco y ya está, porque... Bien. Complejo, Sí, en sí, estos momentos. sí. Bueno, pues yo creo que se abre un turno de preguntas Yo y creo que hay varias. La impresión de las sectas como una cosa rígida, sólida o fuerte, porque quizás sea el caso también de que algunas se destruyan ellas solas por inercia o pues vayan perdiendo fuelle, digamos, ¿no? Sí, obviamente, sí. Es fácil que también están basadas en la mentira, con lo cual... Claro, a veces cuando se muere el líder, eso se disgrega, o a veces, yo el otro día les decía en Plasencia que las sectas, no, lo dije en Santiago de Compostela, ya no sé ni dónde habló cada cosa, de quién en Santiago de Compostela no tenía que hablar, pero me dijeron, ha fallado no sé quién, sube tú a hablar algo, bueno, pues, y entonces era para aplicar en un caso y que las sectas se crean, pero no se destruyen, muchas veces se transforman, no cambian de nombre, y cuando yo a veces digo, una operación en la que la policía o la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra han desarticulado una secta, y me doy cuenta y digo, no han desarticulado, han metido a lo mejor al líder en la cárcel, pero la secta sigue sobreviviendo, porque además con esa dimensión martirial, esto demuestra que es verdad, ¿no? Porque está en la cárcel sufriendo como sufrió Cristo, o yo qué sé, o por las energías y las vibraciones de la quinta dimensión. Pero sí pueden disgregarse, desaparecer, eso sí, porque si no es que claro, sería una acumulación, es decir, cada vez habría más, y entonces, claro que cada vez hay más, pero hay algunas que desaparecen. Había aquí antes, sí. Sí, bueno, pues encantado, don Luis, encantado. Yo soy César, a lo mejor le suena mi cara, a lo mejor no lo sé. Sí. ¿Y por la voz? Sí, pues, sí. De verdad que le agradezco que esté por aquí, por Segovia. Y le agradezco el trabajo que está haciendo con la secta, porque es un tema que a mí también me preocupa, aunque soy de esos personajes que sostiene una idea que muchos católicos hoy pues no ven, ¿no? Y bueno, y es esa que se ha referido antes. Y es que bueno, que verdaderamente estamos asistiendo entre el 39º antipapa de la historia, ¿no? Que hemos tenido 38 en la historia. Y me preocupa mucho pues toda la deriva sectaria que está acaeciendo alrededor de esto, ¿no? Entonces... Perdón, ¿puede subir la voz? Porque... Sí, claro que sí. Estaba diciéndole a don Luis que bueno, que yo soy uno de esos personajes que sostiene públicamente que estamos ante el 39º antipapa de la historia, antipapa de la historia. Pero que también estoy muy preocupado con la cuestión de la sectarización cada vez mayor en la sociedad. Y bueno, me gustaría preguntarle humildemente por la masonería. ¿Por qué? Porque este año 25 se cumplen 200 años de la publicación del Papa León XII de Quo Gratiora, en la cual, por primera vez en la historia, no es la única, un romano pontífice publica que la masonería está infiltrada dentro de la Iglesia. En los estados pontificios, dice él en ese momento. ¿Por qué? Porque la definición que ha dado de secta me parece muy acertada de su compañero, ¿no? Practica un grupo social que practica la depredación por medio del mimetismo y el señuelo, ¿no? Entonces, nada mejor que la masonería dentro de la Iglesia para depredar a la Iglesia, que es lo mejor que hay en el mundo. Como católico ex seminarista estoy muy preocupado por esa infiltración que puedo constatar en nuestros días en muchos momentos, ¿no? Con prelados que sostienen doctrinas contrarias a la que ha sostenido la Iglesia en muchos momentos, ¿no? Y claro, humildemente pienso que la masonería está hoy en día campando sus anchas en el mundo. ¿Con qué presupuestos o con qué prerrogativas? El relativismo moral, el relativismo intelectual y también la victimización de una serie de seres humanos que buscan, bueno, pues un sentido profundo, una mejoría de la sociedad, pero yo veo que la sociedad, aunque en su mayoría no es masónica, sí que piensa como la masonería. Entonces, bueno, sin ánimo de comprometerlo y con el ánimo de ser corregido, porque desde que empecé a hacer vídeos en YouTube al respecto, pues siempre he dicho, oye, pues si alguien me puede corregir al respecto de esta idea que veo, ¿no? Porque la Iglesia no es una secta, en la Iglesia se puede hablar todo, Ha habido, ya le digo, momentos en la historia en los cuales ha habido varias personas que
ostentaban el ser sucesor legítimo de Pedro. San Vicente Ferrer se equivocó en su momento con Benedicto XIII, cuando lo tuvo por papa sin serlo, etc., ¿no? Y bueno, yo creo que, puesto que creemos en la Iglesia, esto es, en el papado, en el episcopado y en el sacerdocio, pero no en el papa, ni en el obispo, ni en el sacerdote, porque no somos sino teólatras, es decir, adoradores de Dios y de lo que nos ha enseñado, pues creo que es un tema que se debe hablar con racionalidad y con humildad, porque yo he visto, ¿no? Don Luis, he visto cómo en los grupos, ¿no?, que sostienen que Francisco no es verdadero papa, pues una sectarización. He visto un fanatismo, una irracionalidad y sobre todo una falta de calidad que me preocupa sobremanera. Pero, ¿y si fuese verdad que eso es así? ¿Y si fuese verdad? Yo no sé si usted se plantea esa posibilidad como remota, igual que yo me planteo como remota la posibilidad de estar equivocado, ¿no? Junto con esto, y disculpe por la extensión, pero bueno, es verdad que también las sectas pues se han caracterizado muchas veces por subrayar la cuestión del final de los tiempos, ¿verdad? Pero claro, yo me pregunto, nosotros católicos sabemos que la historia no es cíclica, sino lineal, que tiene un final, y me pregunto, cuando llegue el final, ¿no?, que decía también Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre a hallar fe sobre la tierra, cuando llegue ese momento, previo a su retorno, sí, son dos cosas. Cuando llegue ese momento, la Iglesia Católica podrá dar respuesta al hombre en ese momento. Es decir, ¿se puede hablar de la escatología sin ser sectario? Como han hecho Fulton Sheen, como ha hecho el cardenal Newman, como ha hecho el propio Ratzinger. O dicho de otro modo, ¿todo aquel que habla del final de los tiempos es sectario? ¿O hay una manera católica de abordar el tema? ¿No? Son dos temas, es un poco, pues, la masonería, ¿qué opina de la masonería como secta, como experto? Y bueno, sobre la escatología católica sin ser sectaria. Empiezo por lo último, en el doble sentido de lo último, ¿verdad? Sí. Recuerdo que para el año 2012, con aquello del fin del mundo, de los mayas y todo aquello, que había mucho interés en todo esto. De hecho, yo saqué un libro recopilando artículos de estos temas, y entonces me llamaron de un periódico para preguntarme por el fin del mundo, por el Apocalipsis. Digo, bueno, el Apocalipsis es un libro de la Biblia, ¿por qué no llamáis a un experto en Apocalipsis? Yo no soy experto, yo... Bien, no, bueno, pero era por el tema de las sectas, pues mezclando un poco todo, y aproveché, y dice, bueno, y una de las preguntas era, ¿qué piensa la Iglesia sobre el fin del mundo? ¿No? Bueno, ahí no se distingue entre fin del mundo, fin de los tiempos, estas cosas, pero dije, bueno, pues que el fin del mundo ya ha sido. Yo contesté. A ver, para una respuesta breve, porque claro que esto teológicamente no es correcto, ¿no? Podemos decir que el fin del mundo ya ha empezado, porque yo lo que le quería decir, lo que dije es que con el misterio pascual de Cristo, con su muerte y resurrección, ya está. Lo que tiene que hacer todo eso es desarrollarse, llegar a plenitud en toda la creación, no solo en toda la humanidad. Bien, entonces, yo lo que veo con ese riesgo de sectarización en cualquier lugar y también dentro de la Iglesia, en un entorno católico, es con esa ansia de no os toca a vosotros, o sea, lo que dijo el Señor, no os toca a vosotros conocer el tiempo, o sea, el cuándo y el cómo, ¿no? Cuáles son los hechos, ¿no? Entonces, ese interés malsano en querer dominar algo que le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que ser conscientes de que con Cristo, o sea, Él anunció, Él fue un profeta escatológico. Ahí están unos textos que los podemos poner al mismo nivel de Daniel o de Apocalipsis y tal, ¿no? De revelación, ¿no? Pero de cómo vivir nuestra vida sabiendo quién es el dueño de la historia, quién es el Señor de la historia, qué es Dios, etc. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa es eso. ¿Se den fechas o no se den fechas? Yo he hablado, a quien he mencionado es Antonio Yahweh, que anda por ahí dando esto, pero que yo veo que es rechazado por casi todos los círculos. Además, como dicen que es bergogliano, porque esta además reconoce al Papa. Bueno. Bien, entonces, con respecto a esto, a mí me parece malsano. A mí me parece que además el Apocalipsis es el libro de la esperanza, no es el libro del miedo, ¿no? Es el libro de la esperanza, y si leemos bien el Apocalipsis vemos que es una gran misa, es una gran liturgia, ¿no? Porque al final que tiene en el fin las bodas del Cordero, ¿no? Bien, con respecto a la masonería, yo no considero que la masonería sea una secta. La masonería es la masonería, porque tiene elementos de secta, pero es mucho más complejo, es una sociedad secreta.
Es como, porque si alguien me pregunta por el yunque, le voy a decir lo mismo. Es decir, la masonería es una sociedad secreta que tiene mucho de secta, tiene mucho de mafia, o sea, es peor que una secta. Una secta es fácil de... A mí cuando don Manuel Guerra, el gran experto en sectas, autor del diccionario enciclopédico de las sectas, quedan muy pocos ejemplares en España, no creo ni que haya aquí en esta librería, en la biblioteca de autores cristianos, 1000 y pico páginas analizando sectas, me decía, Luis, tienes que dedicarte a investigar la masonería. Y digo, es que no me da la vida. Y porque yo, como os he dicho antes, a mí me gusta mucho, más me gusta, es que solo publico cosas que pueda citar, demostrar, y en la masonería hay tanta mentira, tanta ocultación. Es decir, cuando alguien te dice que alguien es masón porque pertenece a mi logia, ¿cómo te lo demuestra? A veces es por difamar o a veces es por atraerse. En Televisión Española yo he llegado a ver a un gran maestre masón diciendo que Antonio Gaudí era masón. Prueba que utiliza cruces en su arquitectura. La cruz como símbolo solar utilizado por los masones desde... Es decir, no. Que ya pasando a la infiltración. Que el cardenal Roncalli era masón. Estaba en una lista famosa. Esto. Pero ¿cómo se demuestra eso? Manuel Guerra decía, ¿no? Cuando al menos dos fuentes que no tienen que ver entre sí te dicen la misma información, tú puedes considerar que es un... Eso no es en el fondo rigor intelectual, porque esos dos pueden conocerse sin tú saberlo, o a dos masones contrapuestos y que no se conocen entre sí les puede interesar decir que Gaudí era masón, porque un arquitecto acá grande, los que se creen seguidores del gran arquitecto del universo, entonces es algo muy complejo. Y yo siempre digo, la masonería no es una secta, pero sí es madre y abuela de sectas. Es decir, la New Age, la nueva era, todo lo que tenemos por ahí de sanación, de pseudoterapias, de no sé qué, todo eso viene de la masonería. Yo en este libro lo comparo con un árbol. Es decir, yo cuando voy por Segovia, espero que no se vea la letra ahí en el vídeo, cuando voy en Segovia y me encuentro con un cartel como este, ¿vale? Que habla de arte oriental de defensa oculta del cuerpo, guardadas por los viejos sacerdotes del Oriente. Has no sé paseado, qué. ¿eh? Sí, entonces, claro, esto es un arte marcial, ¿no? Es que habla de cosas así místicas y no sé qué. Y dice, vale, esto es una hoja de un árbol, en el que hay miles de hojas, de gurús, de no sé qué. Paulo Coelho escribiendo libros, que espero que no estén por aquí. Jorge Bucay con sus cuentos. El otro con no sé qué, que si Jesús era un maestro de yoga. Miles y miles de sectas y no sectas y canales de YouTube y no sé qué. La New Age está por todos lados y a nuestros chavales les llega por TikTok y por Instagram. Eso viene de unas ramas que son grandes sectas que podemos identificar, yo hablo de algunas aquí, y viene de un tronco del siglo XIX, estamos hablando de un fenómeno contemporáneo. El siglo XIX es sociedad teosófica, la teosofía, que es la que ha popularizado en Occidente el yoga, el karma, los chakras y todo lo que sea sánscrito, el espiritismo, la antroposofía, y ese tronco viene de unas raíces que es la religiosidad gnóstica. Los gnósticos, aquellos del principio del cristianismo, ¿de dónde han quedado los gnósticos? Los gnósticos quedaron en una taberna de Londres el 23 de junio de 1717 para iniciar lo que hoy conocemos como masonería, que son distintas logias, obediencias y no sé qué, pero la masonería es una religión gnóstica. Perdón por llamarla religión, pero si consideramos religión como un conjunto de creencias, rituales y ética que te agrupan y tal, la masonería es una religión gnóstica. Y por eso, desde el comienzo, con las prisas propias de la Iglesia, de algo que nace en 1717, en 1738 es la primera condena pontificia firme de la masonería. Un católico no puede ser masón. ¿Vale? Y con el Código de Derecho Canónico de 1917 se codifica lo que ya se venía practicando de la excomunión de quien sea masón, y en el Código de Derecho Canónico actual no está esa excomunión, pero está una situación equivalente al entredicho de no poder comulgar, etc. Pero, ¿cuál es el problema? Porque hay mucha gente, y yo me gusta aclararlo, no es que sea, si yo soy masón, estoy en una sociedad que conspira contra la Iglesia, aplastad a la infame, que decía Voltaire, ¿no? No, porque hay logias masónicas hoy que no tienen nada en contra de la Iglesia. El problema es que no puedes pertenecer a dos religiones a la vez. Si eres masón, estás creyendo en un Dios que creó tal, pero que no puede revelarse, y estás pensando que tú te perfeccionas a ti mismo,
¿vale? Entonces, porque no hay pecado, ni hay necesidad de redentor, entonces Cristo es un maestro de sabiduría. Y estas cosas, hilo con lo que decías antes. ¿Cuántos habrá? Que hay gente que dice, es que este obispo es masón, como este político, como este tal. Si no tienes pruebas de que pertenece a tal logia, con tal nombre simbólico y tal, es que simplemente las ideas de la masonería llevan adoctrinando Occidente desde 1717, son 300 y pico años, entonces mucho cuidado, y yo por eso no me atrevo a... Yo aquí sí tengo algunos, el que fundó tal iglesia, no sé qué tal, es masón, porque eso está demostrado, porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Hace unos años hubo un grupo, una orden de caballeros de no sé qué, del Santo Sepulcro, pidiendo misas en Cataluña, pidiendo misas para rezar por el alma del último gran maestre templario. Y a mí cuando me consultan los obispos por esto, digo, bueno, si piden misas por un difunto, pues no está mal, ¿no? Empiezo a investigar y claro, era un nombre que con el mimetismo se hacía pasar por orden de caballería, parecía la que está aprobada por, bueno, la que está reconocida por la Santa Sede desde siempre, del Santo Sepulcro junto con la de Malta, y resulta que era una orden masónica, lo decían ellos en sus páginas web, que nosotros venimos de los principios masónicos, está por todos lados y bueno, pues hay que estar alerta, pero sabiendo que les gusta mentir, despistar con lo de quién es, quién no es y todo eso, entonces... Disculpe, pero solo decir... Sí, que creo que porque habíamos preguntado... Sí, pero que prevalece la excomunión. Prevalece la excomunión en el 83, no está en el código, pero el día antes de que entrase en vigor el código, en noviembre del 83, el día antes, Ratzinger firma Quasitum Est, que es una respuesta a muchos obispos del mundo que le hacen esa pregunta, y dice, tal y como se dijo en el 81, Cardenal Seppel, prefecto, prevalece, porque en el año 81 se redactó. Entonces, bueno, decirlo con, jurídicamente un católico no puede ser masón y entonces no puede comulgar, pero no se considera excomulgado. No, sí. Léalo, don Luis, léalo. No, es que está muy trabajado. Sí, yo también. Y hay, no, sí, la doctrina está, pero bueno. Léalo. Yo quería hacer dos preguntas muy breves. Primero, ¿te has sentido amenazado alguna vez por alguna secta o por alguna otra religión? Y una segunda muy breve, al hilo de la actualidad, lo acabas casi de mencionar, los grupos de influencers, TikTok y demás que trabajan en la red, ¿tienen mucho que ver o se está comprobando si tiene que ver con las sectas? ¿O no hay estudios todavía? A ver, con respecto a lo primero, yo así lo más importante y lo más serio que he tenido es desde hace muchos años el típico burofax de un bufete de abogados diciendo o retiras esto que has publicado o esto que has dicho o te llevamos a los tribunales. Una y otra vez. Ese órdago permanente. Yo normalmente lo que hacía era, primero, no retirar lo que había escrito, si el medio de comunicación se atrevía a mantenerlo, y segundo, pues sacar una segunda noticia diciendo, he recibido este burofax, me quieren acallar, me quieren censurar. Pues yo no estoy criticando nada, estoy mostrando y estoy poniendo entre comillas cosas que están grabadas, le estoy probando tal, ¿no? Entonces, con eso se callan porque les sale peor ir a los tribunales y que delante de un juez se demuestre la veracidad de todo eso. Entonces, hasta hace 2 años y medio que junto con un psicólogo y un periodista fui llevado a los tribunales por la Asociación Española de Terapia Gestalt. Además digo quiénes son, ¿vale? Porque en un informe que sacamos diciendo cuidado en verano, que en la Sierra de Gredos, en el norte de Extremadura, en los Pirineos y en muchos sitios bonitos y bucólicos y campestres, organizan retiros de Reiki, de constelaciones familiares, de bioneuromoción y de Gestalt. Dijimos varias pseudoterapias. Entonces nos llevaron a los tribunales por decir que no tiene evidencia científica, bueno, como tantas cosas en la vida que no tiene evidencia científica, pero que el tema es que se está presentando como terapia sin serlo, que es una amalgama de elementos espirituales, esotéricos y no sé qué, y que genera dependencia y es proclive a los abusos. No es que haya terapeutas que usen mal la Gestalt, sino que trae en sí, desde su origen, desde su fundador, desde su inventor, sus inventores, un matrimonio, trae desde el origen ser dañino, ¿no? Lo digo además lo de Gestalt porque también en la Iglesia Católica en algunos entornos se está aplicando y es nociva. Junto a la Gestalt vienen las constelaciones familiares y otras basuras varias. No digo palabras peores porque luego dicen que es que estoy opinando, yo estoy mostrando una realidad, ¿vale? Entonces nos llevaron y hace 15 días nos han absuelto. Y han condenado en costas a la Asociación Española de Terapia Gestalt porque hemos demostrado con documentación abundantísima y de muchos países y con testimonios de víctimas que eso es así, ¿vale? Entonces, bien,
¿Por qué? Porque quieren acallarnos. Luego ver comprometida mi seguridad física, todas estas cosas por ahora, ¿no? Pero yo es que vivo esto con mucha naturalidad, ¿no? O sea, yo no me planteo si esto puede tener problemas o no. Bueno, al final creo que es lo que debo hacer. Es una cosa que empecé por hobby, como decía Marta, por interés intelectual, y eso me sigue llevando porque me encantaría poder dedicarme a esto todo el tiempo que tengo a investigar, pero veo que tiene una utilidad pública, social, de alertar, de prevenir, de formar, ¿no? Entonces me ven, vente a Segovia el lunes de carnaval, me vengo, ya está, bien. Con respecto a lo segundo, el tema de los influencers y tal, obviamente, hay un montón de personajes, pero que además no tienen nada que ver con la religión, ni con la fe, ni con nada, ni con la espiritualidad, que están en el entorno del crecimiento personal, del bienestar, a veces del entrenamiento físico. El famoso Amadeo Llados, ese de rompe con tus fucking padres y no sé qué, bro, y el Lamborghini, porque... Entonces, porque predican un éxito profesional, personal, económico, y a los adolescentes voy a tener una vida fácil sin necesidad de estudiar, lo que tengo que hacer es levantarme a las 6 de la mañana, no fumar, no beber, no drogarme, los padres encantados, pago esto y me van a enseñar a no sé qué, y bueno, la verdad que esto está llegando a muchísima gente, a adolescentes, a veces a través del crossfit o de no sé qué. Luego, bueno, hay algunos que se meten en lo espiritual, como el famoso, yo vengo a decir nombres para que... Laín García Entral, Laín García Calvo. Laín García Calvo, pues Laín es un influencer que es un maestro espiritual que ahora se ha dejado unas pintas que tú lo ves y se parece a Jesús, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, pues como se ha casado con una famosa, con Mónica Naranjo, vamos a decirlo todo, pues llega a mucha gente también, ¿no? Y vende sus libros y la gente quiere hacerse famoso como él, escribiendo libros para a su vez no sé qué. Bueno, es terrible los episodios que está viendo. No podemos decir que sean sectas, pero que sí usan esas técnicas y sobre todo que sí consiguen esos efectos en sus víctimas, porque hay víctimas, porque es más allá de una mera estafa económica, es algo mucho más complejo, porque enganchan emocionalmente, porque te sientes parte de algo importante, de una élite, y empiezas a aislarte de tu familia. O sea, yo cada vez más me vienen familias pidiendo ayuda, y cuando me acaban de contar la historia, digo, es que aquí no hay secta, y es más difícil operar, porque es tu hijo o tu madre o el abuelo solo con su ordenador, con su móvil, que está en una dinámica horrible. Y me da igual que es porque la Virgen ha dicho que porque el influencer no sé qué. Es terrible.